para usted, ¿qué es la Navidad? ¿Un momento de fiesta, un momento de festejo familiar o social, o un momento de reflexión? Habría que reflexionar sobre qué significa para nosotros la Navidad. Se encuentra con nosotros aquí, como todos los años, el padre Cipriano Sánchez, aunque ha habido algunos cambios en su vida. Él actualmente es director de la Fundación de Apoyo Familiar Somos Tu Familia y es ya rector de la Universidad Anáhuac del Norte, bueno, además de un querido amigo mío que siempre me ayuda a entender los temas religiosos. Felicidades por tu nombramiento Gracias. como rector de Y lo la de amigo es universidad. para mí lo más importante. Pues yo también pienso que la amistad es algo que tenemos que cuidar. Y en Navidad se puede cuidar la amistad, ¿no es así? Porque finalmente, nos has dicho muchas veces, no es la festividad original cristiana, no es lo que los cristianos primero celebraron, pero se puede aprovechar. Y sabemos que siempre se ha aprovechado para el amor familiar, ¿podría ser para la amistad también? Yo creo que sí, porque es cuando vuelves a acordarte de que tienes amigos a los que a lo mejor no has visto en todo el año o no les ha llamado, lo cual también está muy mal. Pero Yo al padre Cipriano no lo veía desde Semana Santa. exactamente, bueno, pero luego tenemos buenos contactos. Y yo creo que es interesante el recordar, y esto es lo que genera la Navidad. La Navidad genera la comunión en la humanidad. El hecho de que de pronto nos demos cuenta de que todos somos seres humanos, que tienes gente cercana con la que comulgas en el sentido de estar unido a ella, y que precisamente la Navidad, así como nosotros como cristianos lo que celebramos es que Dios se hizo hombre, se hizo amigo de los hombres de una forma muy especial al nacer en Belén. Justamente lo que nosotros tendríamos también que recordar es justamente ese nacer de nuevo, a lo mejor, en el corazón de gente a la que no vemos en mucho tiempo. La tradición de regalar es algo que viene de los romanos. ¿Debemos conservarla en nuestra Navidad? Es una tradición. Hay una cosa muy interesante en el cristianismo y que lo ha buscado siempre, y es qué es lo mejor de cada cultura. El cristianismo no es una religión esotérica, misteriosa, que se aparta de lo que sucede en lo cotidiano. Entonces, si en una cultura es interesante, es agradable el tema del regalo, que efectivamente es una cosa que se acostumbraba sobre todo en la cultura de la Roma del primer siglo, que es donde se injerta la festividad de la Navidad, y como que de pronto decir, esto es bueno, hagámoslo, porque, y entonces aquí viene la interpretación cristiana, porque recibimos un gran regalo. Y el gran regalo que recibimos nosotros, los seres humanos en Navidad, es la presencia del Hijo de Dios, hecho hombre en Nazaret. Además, luego los evangelios se prestan un poquito porque, como tú sabes, los magos de Oriente hacen, dice el evangelio, dona ferentes, trayendo regalos justamente al niño Dios, el oro, el incienso y la mirra. Y entonces engancha justamente el regalo que nos hace Dios y los regalos que nos hacemos los seres humanos. Hubo un tiempo en que la Navidad fue prohibida, lo hemos discutido aquí. Yo sé que hoy tenemos un concepto de la Navidad que es completamente distinto, pero el argumento en ese entonces es que la Navidad era una festividad con raíces paganas y era una festividad que se utilizaba para propósitos equivocados, que había que tener el festejo de Semana Santa, que era el primigenio, por supuesto, pero también que era un festejo de tristeza. Y la Navidad siempre ha tenido un toque de alegría. Sí. ¿No te molesta a ti? Bueno, al contrario, yo creo. Yo creo que todo lo que sean, y además no hay que olvidar que quien propagaba esto eran unas doctrinas de tipo protestante, Puritanos, muy ¿no? radical y muy fundamentalista, ¿no? Si no recuerdan, eran los calvinistas o los presbiterianos, quienes justamente en la Inglaterra del siglo XVII, más o menos, es cuando hacen esto. Yo creo que la Navidad nos enseña que no debe haber fundamentalismos en la vida. Ni en el cristianismo ni en otras Ni religiones. en el cristianismo ni en Ya hemos visto, de hecho, este año el costo terrible que pueden tener los fundamentalistas. Exactamente, porque la Navidad es una fiesta de la apertura. Es una fiesta en la cual justamente uno tiene que abrirse incluso a lo políticamente incorrecto, me atrevería a decir. A ver, dame ejemplos. Por ejemplo. No creas que te voy a dejar libre con esa... Genial, yo estoy correcto contigo. ¿Tú sabes quiénes son los personajes que van a adorar al niño Dios a Belén? Sí, son unos pastores, ¿okay? Y unos magos de Oriente. Los pastores
que nos eran a nosotros muy magos, ya me has dicho, no porque fueran magos se hicieran actos de magia, sino porque eran unos sabios de alguna manera. Exactamente, ¿sí? unos sabios orientes. Por lo tanto, ¿quiénes son los que sí reconocen a Jesús? Curiosamente, los políticamente incorrectos. Los pastores dentro de la cultura hebrea, dentro de la cultura judía y más dentro del primer siglo, eran personas impuras. Eran personas impuras porque estaban todo el día en contacto con los fluidos animales, la sangre de las ovejas, estaban en el campo, no podían guardar las festividades que había que guardar en el templo. Claro. Y esos son los personajes, eran como los, por eso digo, impuros, excluidos, eran los personajes que no cumplían la ley, vamos a llamarlo desde así. su nacimiento Jesús se acerca a aquellos que habían sido excluidos por la tradición judía. Exactamente. A los que diríamos hoy no van a misa los domingos, por decirlo de alguna manera más cercana. Eso es políticamente incorrecto. ¿Okay? Lo segundo políticamente incorrecto es que los otros personajes son los magos de Oriente, estos sabios de Oriente, para usar el wise men de los ingleses, ¿no? Que no eran judíos. Que no eran judíos, efectivamente, eran paganos. Más aún, eran adoradores posiblemente de una religión del zoroastrismo, que es una religión que adora el fuego, que adora el sol, maniquea, efectivamente. Por lo tanto, eran personajes también contrarios a la religión judía. ¿Qué es lo que es importante para la religión judía? Dos cosas: el monoteísmo y la ley. Los pastores no cumplen la ley, los magos no son, digamos así, son idólatras, por lo tanto no son monoteístas. Y es muy interesante este mensaje justamente en este año en que, como tú sabes también, hace unos días el Papa Francisco declaró el Jubileo de la Misericordia y en este año... Y fue una mezquita además en la República Centroafricana. A eso me pareció un gesto muy importante, más en estos momentos. ¿Qué significa ese gesto? Yo creo que hay algo muy interesante en el fondo de la revelación cristiana, de lo que Cristo, lo que Jesús viene a traernos, que es justamente esta hermandad de todos en lo que todos tenemos en común, que es la humanidad. O sea, si Dios ha querido decir, yo quiero hacerme hombre, es para que todos los seres humanos descubramos que ser hombre es lo más digno que hay. Y que incluso, es curioso que sea yo quien lo diga, siendo sacerdote, pero incluso este ser hombre puede ser hasta más importante a veces que el culto digno, vamos a llamarlo así, a Dios. Hay que restringir eso con sus límites y con sus adecuadas anotaciones. Pero de todas formas es muy importante reconocer esto, que eso fue lo que vino a traernos Jesús. Jesús es alguien que viene a recordarnos en su encarnación que el ser humano es importante por el hecho de ser humano, porque por el hecho de ser humano es hijo de Dios. Después de los atentados de París del 13 de noviembre estuve releyendo fragmentos del Corán y fragmentos del Antiguo Testamento. Y me sorprendió la violencia en los dos libros. Y releí algunos fragmentos del Nuevo Testamento. No hay esa violencia en el Nuevo Testamento. Más aún, de hecho, en el discurso que se llama el discurso de la montaña, que es como donde San Mateo recoge las grandes enseñanzas de Jesús, Jesús dice, recuerden que se dijo a los antiguos ojo por ojo y diente por diente. ¿Okay? Y continúa Mateo diciendo, sin embargo yo les digo, todo aquel que incluso llama, perdón por la palabra, imbécil a su hermano, incluso él está cayendo en algo que no debe ser. Exactamente. Entonces, Jesucristo viene a enseñarnos no solamente que tenemos que cumplir todos los mandamientos, sino su mandamiento. Y no olvidemos que su mandamiento es, ámense los unos a los otros, no como yo me amo a mí mismo, sino como Dios me ha amado a mí, como yo les he amado. Eso es lo que se vive en la Navidad. La Navidad nos enseña que Cristo, que el Hijo de Dios, nos enseña a amarnos como Dios nos ama por esta dignidad humana que todos tenemos. Para muchos la Navidad es un momento de alegría y yo creo que es de las festividades una de las que tiene una alegría más sana, porque hay otras festividades con alegría como el carnaval que es de otra naturaleza. Pero para muchos la Navidad es un momento de tristeza, de reflexión sobre quienes se han ido, sobre preocupación por aquellos que no tienen nada. ¿Cuál sería tu mensaje para quienes nos están escuchando? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Qué tanta dosis de alegría y tanta dosis de tristeza hay que tener? Yo creo que comentas dos cosas. Una es la preocupación por quien no tiene nada. Justamente la Navidad siempre lo ha sido, es una llamada a la generosidad. Esta casa hace el juguetón, que creo que es algo muy hermoso, justamente porque es regalar
pero de la forma más eficiente posible. Casi industrial, imagínate, 16 millones de juguetes. Sí, ahí nuestro amigo Garralda hace Sí, cosas muy así es. hermosas en esto. Y luego, Jesucristo viene a enseñarnos otra cosa, y es que Él viene a derrotar lo que nos genera tristeza. Él viene a generar, ¿qué es lo que nos genera tristeza? Justamente la separación, sobre todo la última separación, que es la muerte. Y si vamos a la Navidad, Jesús nos dice, detrás de la Navidad hay un aspecto, déjame que use la palabra, sacrificial. ¿Qué significa eso? Jesús es envuelto en pañales, pero hay una cosa muy interesante de qué son esos pañales. A veces pensamos que los pañales son como los que ponemos a los niños nosotros hoy día. Esos pañales realmente, el término es vendas. Esas vendas que le pone María a Jesús para arroparlo, eran las vendas que tenían los pastores de Belén para cubrir las pezuñas de las ovejas que llevaban al templo para que no se lastimasen y pudieran ser sacrificadas. Es decir, Jesús efectivamente es envuelto como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sabía eso. Es un dato muy curioso. Sí. Como Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Está en el Evangelio? Está en el Evangelio. Dice, Jesús es envuelto en vendas. Lo hemos traducido como pañales. Claro, sí. ¿No? Pero es envuelto en vendas. Fíjate, no me acordaba yo del término que se usaba. Efectivamente. Sí. Entonces ese término es muy interesante porque dice, yo vengo a... ¿Qué es lo que más miedo nos da? A ti y a mí es la muerte. A todos. Todo ser vivo. Exactamente. ¿Qué es lo que nos separa de quien amamos? La muerte. Y Jesús dice, a mí me envuelven en vendas, pero es para darte un mensaje de paz. Dices que la muerte no es para nosotros como cristianos, muy especialmente, a través de la resurrección, de lo que hemos platicado muchas veces también. La muerte no es la última palabra sobre el ser humano. Dios vino a decir otra palabra sobre el ser humano, que es la palabra de la alegría y de la paz en el nacimiento de su Hijo Jesús. Cipriano Sánchez, como siempre, gracias por ayudarnos a reflexionar. Y gracias, que tengas una bonita Navidad. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también y le deseo también una muy feliz Navidad, también un momento de reflexión. Eso es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.